Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Wendy Martínez Obregón, psicóloga, estudiante de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Vamos a hablar el día de hoy de psicología contemporánea. Comenzamos. La psicología primero es una ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos con relación al medio físico y social que lo rodea. Es decir, la psicología se encarga del estudio del ser humano en el lugar donde se encuentra y aborda todos los aspectos que tienen que ver con el ser humano, la sociedad en donde vive, su comunidad, su familia, él mismo, su percepción, tiene que ver, engloba en general al ser humano en toda la extensión de la palabra, no lo ve de una manera aislada, sino lo ve de una manera en conjunto. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, bueno, vamos a hablar de psicología clínica, que es una de las ramas de la psicología, y cómo tiene que ver esto con todo este concepto. La psicología clínica es la ciencia y rama dentro de la psicología que se encarga de la evaluación, diagnóstico, prevención y tratamiento de las psicopatologías. Es decir, los psicólogos clínicos básicamente nos encargamos de prediagnosticar, por decir así, porque cuando hay un trastorno psiquiátrico mental, un trastorno que viene dentro del manual DSM, entonces tenemos que derivar, pero sí podemos evaluar por medio de historia clínica, evaluar por medio del rapport, por medio de la observación, diagnosticar o prediagnosticar en caso de que obviamente un psiquiatra tenga también que hacer su diagnóstico, prevenir en cuestiones como por ejemplo adicciones, abusos, violencia y dar tratamiento también a psicopatologías. El tratamiento que nosotros damos es un tratamiento psicoterapéutico, no es un tratamiento farmacológico, para eso están los psiquiatras. Para hablar de psicología clínica, pues hay que empezar con la figura principal o el fundador de la psicología clínica, hablando de él, que es Leitner Whitmer, fue fundador de la primera clínica en Pensilvania, en Estados Unidos, en 1896, que abrió la marcha de la vía profesional del psicólogo en este campo y también que dio las pautas de cómo debía de hacer este modelo de acción para trabajar. Es decir, él nos puso como los pasos a seguir o dio los pasos en ese momento a seguir para precisamente lo que comentaba yo en la diapositiva pasada, para evaluar, para diagnosticar, para tratar y para prevenir. No era algo como que de pronto se le ocurrió que lo veo de lado, sino que él dio todos unos pasos basándose también en el método científico, porque no olvidemos que la psicología es una ciencia y como tal tiene que ser comprobada, ¿va? Por otra parte, están también estas otras personas que contribuyeron a ordenar conceptualmente este campo de la psicología clínica, empezando por Emil Kraepelin, el psiquiatra alemán formado con Wundt, que vino a ser el primer sistematizador de las patologías mentales. Digamos que él empezó como con toda esta cuestión de acomodar y separar este trastorno o esto parece que es esto y empezó a poner como los criterios que luego ya conocemos nosotros en el DSM. Él fue el que sistematizó y que le dio orden. Estudió experimentalmente procesos mentales como la fatiga, de gran importancia en la psicología aplicada. Ahorita muy conocido tenemos el síndrome de Burnout. Tampoco debemos olvidar a Alfred Binet, que con su escala de inteligencia también nos ayudó muchísimo en la cuestión de hacer esto. En ese entonces hizo estudios rigurosos del enorme problema del retraso mental, pero en la escala de inteligencia hasta el día de hoy se utiliza muchísimo precisamente para la evaluación. Y tenemos a otra persona que también es muy importante, que es Leon Kanner, con su inicial clasificación del síndrome de autismo, entre otros grandes investigadores que también estuvieron dentro de los inicios de la psicología clínica. Habría que llegar luego al enorme logro de los sucesivos, les comentaba el DSM-5, que se han realizado reuniendo influencias muy varias, desde las de Meyer, Menninger, a las de Spitzer, Million, Zaslow o las críticas de Mell o Cronbach. Es decir, es una verdadera obra de equipos y grupos de profesionales que se han preocupado por acomodar, formar criterios, clasificar los distintos trastornos precisamente para poder llegar a un mejor tratamiento para el individuo. Y aunque sea solo por haber creado instrumentos de tantísimo valor, también no podemos dejar de olvidar a aquellas personas que hicieron los test psicométricos, proyectivos, y que hasta el día de hoy también funcionan y funcionan muy bien. Nos ayudan a muchísimos de nosotros en nuestro trabajo diario.
Herman, Rorschach, Hathaway, MacLean con su MMPI, que es el Manual Multifacético de Personalidad, Raymond Cattell con su utilísimo 16PF, son factores de personalidad, y tantos otros que han ido creando un banco de recursos instrumentales con los que al día de hoy seguimos utilizando. También están los nombres que representan líneas inspiradoras, como por ejemplo Freud y Pierre Janet, que abren cada uno a su modo la exploración del psiquismo inconsciente. Primera vez que se utilizaba hace 1000 años, bueno, no 1000 años, pero hace muchísimo tiempo, cuando Freud empezó a hablar del inconsciente y todo así como, ¿cuál inconsciente, no? Y empezó a hacer todo todo su conglomerado y toda su teoría sobre el psicoanálisis, y cómo esto cambió y definió muchísimo la manera en que veíamos al ser humano, y aunque para muchos en estos momentos no esté como ni sea ni actual, ni sea muy aceptado, la realidad es que Freud fue el padre de la psicología y en Europa pues fue el pionero. Los iniciadores también de la terapia conductiva, Wall, Skinner, Watson, que en el estudio de la eliminación del miedo, sin olvidar a Pavlov y todo lo que consiguió establecer en torno a la neurosis experimental. El conductismo también fue súper importante. Como buenos médicos, psiquiatras, neurólogos, ellos se encargaban más de lo que veían, más que de lo que se creía que pensábamos por inconsciente, preconsciente. No, o sea, ellos veían, yo hago esto, yo tengo esta respuesta, estímulo-respuesta, indudable que también hasta el día de hoy funciona y que se ha ido, pues obviamente, modificando conforme han ido habiendo más estudios para que entonces pueda utilizarse de mejor manera para el ser humano. En una aproximación al desarrollo contemporáneo cognitivo-conductual tenemos que recordar nombres como Richard Lazarus, que recupera la importancia de las cogniciones, o Albert Bandura, todavía activo y creativo, al que hace poco pude oír una sugestiva conferencia sobre técnicas de modificación de actitudes sociales sobre temas de salud mental, utilizando muy eficazmente los medios de comunicación e imágenes actuales. ¿Cómo se aplica la psicología clínica en la práctica? ¿Cómo le hacemos los psicólogos clínicos? Pues lo hacemos por medio de la psicoterapia. Según la Asociación Americana de Psicología, la APA, la psicoterapia se puede definir como un tratamiento de colaboración entre un individuo y un psicólogo. El psicoterapeuta utiliza procedimientos científicamente validados para ayudar a las personas a desarrollar hábitos más saludables y efectivos. Procedimientos científicamente validados, es decir, no nos sacamos un as de la manga para decir esto va a ser así, echamos polvos mágicos, leemos la mano, creemos que fue fulanito. No, no es cuestión empírica, es una cuestión científica donde hay unos datos, bases que son los que nos permiten tener este trabajo de una manera como debe de ser, una manera recta, leal, científica, fiel a lo que estamos haciendo, que es ciencia. El pilar de la psicoterapia se basa en la interacción regular del psicoterapeuta o psicólogo y el paciente, y el principal objetivo es ayudar a la persona a modificar sus pensamientos, su conducta y salir adelante, porque la idea de la psicoterapia es por un tiempo, no es de que estemos todo el tiempo atrás del ser humano, es ayudarlos a que aprendan a poder ellos manejar tal o cual circunstancia en sus vidas y tengan una vida útil y feliz. Las funciones profesionales de los psicólogos clínicos con los psiquiatras, ¿qué onda con eso? Bueno, siempre están peleando los clínicos, los psicólogos clínicos con los psiquiatras y viceversa. Realmente ambos tenemos el mismo objetivo, que es ayudar, diagnosticar, tratar al ser humano que tiene un trastorno psicológico mental. Cuando hay un trastorno mental, cuando se diagnostica un trastorno mental, normalmente, hablando de los que aparecen en el DSM, necesitan fármacos, y esos fármacos, pues los psiquiatras son los que los dan. Ellos diagnostican, hacen pruebas y dan el fármaco, pero ellos no tienen pues el conocimiento, ni los estudios, ni las habilidades, ni las técnicas, ni las herramientas, así como nosotros de ellos tampoco, para dar psicoterapia. Entonces, realmente el trabajo de ellos con el de nosotros es un trabajo conjunto, y debería de ser así. Los diferentes tipos de psicoterapia.
Bueno, dentro de las escuelas de psicoterapia contamos o se engloban en 4, que es la escuela conductual, la sistémica, la psicodinámica y la humanista. Por el momento voy a hablar de las más importantes. Dentro de cada una hay algunas que son las que se utilizan más en estos momentos y precisamente por su efectividad, ¿no? Entonces esas son de las que voy a ahondar un poquito. La terapia cognitiva de Aaron Beck, un afamado profesional de la psicología, afirmaba que los pensamientos, sentimientos y conductas estaban interrelacionados. Y la terapia cognitiva es una terapia que da muchísimos resultados porque es el darse cuenta, el detectar el pensamiento, detectar de dónde viene, detectar qué tan cierto es eso que estoy pensando y entonces acomodar, bajar esa ansiedad que me genera ese pensamiento y entonces darme cuenta de la realidad, qué tanto esto es cierto, qué tanto no. Y todo esto se hace de una manera igual, que son con distintas herramientas y técnicas que tiene la terapia cognitiva para que la persona llegue a ese conocimiento, el darse cuenta. Uno como psicólogo no hay que olvidar, como psicólogo clínico, que uno acompaña, uno dirige, pero la persona es la que se da cuenta y es la persona la que trabaja y la que tiene que asumir, porque al final del día él es el que tiene que ser responsable de su bienestar emocional, de su salud mental. La terapia psicoanalítica, como comentaba, de Freud es una de las terapias más conocidas, aunque últimamente ya no tal cual psicoanalítica, no tan utilizada está la psicodinámica, pero no podemos dejar de mencionarlo a él porque fue una persona, pues fue el padre de la psicología moderna. El objetivo principal de la terapia psicoanalítica es descubrir las experiencias tempranas anteriores de la vida de la persona. ¿Qué quiere decir? Que para Freud mucho de lo que nos pasaba el día de hoy como adultos tenía que ver con nuestra niñez y con alguna etapa en la que nos habíamos quedado de las etapas psicosexuales de desarrollo que él manejaba. Entonces él trataba de llegar a ese punto donde nos habíamos quedado para entonces poder tener hacer un cierre de ese momento y entonces poder el día de hoy tener una vida tranquila, una vida con paz mental y poder hacernos cargos, pero sabiendo de dónde venía esto. La logoterapia es otra de las terapias psicológicas es de Viktor Frankl. Él pasó parte de su vida preso en un campo de concentración nazi, judío. El marco teórico de la logoterapia defiende que el ser humano se mueve por la vida motivado por la búsqueda de un propósito. Y creo que él es una de las personas que podemos definir, Viktor Frankl, igual a resiliencia, que es una palabra muy de moda ahora, que tiene que ver con esto, que lo que nos pasa no nos marca si nosotros modificamos y cambiamos y le damos una vuelta a esta situación. Él mejor que nadie pudo haber llevado, después de haber estado tantos años en un campo de concentración, una vida amargada, frustrado, sufrido, de pobre de mí. Perdió a su mujer y a muchísima familia, y aún así él encontró un sentido de vida en lo que estaba viviendo después de eso y logró cosas impresionantes. Entonces, realmente la logoterapia trata de esto, de hacernos que encontremos esos motivos, esas motivaciones y que nos demos cuenta que efectivamente sí hay problemas, que sí hay situaciones feas, pero que también está dentro de nosotros esa curación, esa sanidad. Terapia conductual. En cuanto a la terapia conductual, a diferencia de la cognitiva, se centra en los comportamientos. El objetivo es que la persona consiga escoger por ella misma qué comportamientos son positivos o efectivos en su interacción. Es por tanto una terapia basada en la acción, en la que no se llega a profundizar tanto en las causas, sino como en lo que estamos haciendo, ¿va? Y cómo esto nos funciona en nuestro medio ambiente. Obviamente, Iván Pavlov, que es el que está aquí, dice: nunca pienses que lo sabes todo, por muy alto que te valores, ten siempre el coraje de decirte a ti mismo, soy un ignorante. Psicoterapia cognitiva conductual parecida, es una mezcla entre las dos que vimos pasadas con Albert Bandura. Como resultado de una combinación de la terapia cognitiva y la terapia cognitiva conductual apareció la psicoterapia cognitiva conductual.
muy de moda en estos momentos y que tiene una efectividad como de un 70-80%. Los profesionales que siguen estas corrientes se percataron que tanto los pensamientos como los comportamientos se relacionaban. Y entonces aquí entra esta parte de utilizar las dos, no solamente una es la del pensamiento o la conducta, sino las dos para hacer referencia y entonces que hubiera cambios en el ser humano. Me encanta esta frase, dice, confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso, y es muy cierto. Siempre debemos de creer en nosotros sin confiar. La psicoterapia racional emotiva es de Albert Ellis. Dentro de la escuela cognitiva encontramos una terapia muy poco reconocida llamada psicoterapia racional emotiva. Este tipo de terapia se caracteriza porque el paciente deberá utilizar la razón y la lógica para identificar los pensamientos distorsionados y negativos. Si se dan cuenta, tiene algo que ver con la cognitivo-conductual. Es una cuestión de pensar, de decir, de hacer muchísimo lenguaje socrático, de decir qué me está pasando, por qué me está pasando esto, por qué estoy pensando esto, de dónde viene esta idea, y entonces llegar a una conclusión nosotros mismos. Cuando una persona se enfrenta a la adversidad o a un problema importante, lo soluciona, se le enfoca de manera creativa. Efectivamente, tenemos miles de pensamientos, pero hay que saber cuáles son aquellos que nos van a servir en nuestra vida realmente y cuáles simplemente nos están nada más agobiando. La terapia gestal, a diferencia de las terapias anteriores, la terapia gestal proviene de una escuela de pensamiento totalmente distinta. Esta corriente psicológica defiende el principio de la teoría relacional, según la cual cada individuo en un todo formado por el cuerpo, la mente y el alma. Es un todo, perdón. El principal objetivo de la terapia gestáltica es la de impulsar una autoconciencia. Y en el aquí y en el ahora, y qué es lo que está pasando conmigo. Llegar a esa conciencia. Fritz Perls fue uno de sus fundadores. Los objetivos básicos de cualquier psicoterapia obviamente es el bienestar de la persona que llega. Siempre va a depender de la valoración que se haga al paciente, tomando como referencia la disciplina psicológica de la que surge dicha intervención. Cada una de ellas tiene una manera distinta de abordar la historia clínica y de abordar la psicoterapia, las sesiones terapéuticas, por decirlo así. La terapia cognitiva conductual identifica creencias y aptitudes negativas para transformarlas. Terapia conductual dialéctica enseña estrategias de comportamiento para ayudarte con el estrés, las emociones y mejorar las relaciones interpersonales. La aceptación y compromiso aumenta tu capacidad de afrontar las situaciones y de adaptarte a ellas. Terapia psicodinámica y psicoanalítica, les comentaba hace rato de la psicodinámica que viene de la psicoanalítica, se encarga de examinar los pensamientos y comportamientos inconscientes y resolver conflictos. La psicoterapia interpersonal aborda los problemas de tus relaciones familiares y laborales, y la de apoyo que refuerza tu capacidad de afrontar el estrés y situaciones difíciles. Como conclusión, la psicología clínica ha realizado grandes aportes al campo de la salud mental. Sus modelos son innovadores y sus teorías actuales son útiles en los problemas de salud mental, ya que en su perspectiva los factores biológicos, psicológicos y sociales son la clave para la comprensión de los problemas de salud mental. Actualmente la psicología clínica es una disciplina muy fuerte dentro de la salud mental, pero todavía falta mucho. Los seres humanos estamos cambiando en todo momento y últimamente cada vez se da más rápido por tantas redes sociales, por tanta información. Entonces, seguramente dentro de unos años habrán otro tipo de psicoterapias, otro tipo de corrientes o algunas modificadas dentro de las mismas que ya estaban, de alguna de las escuelas. Y el desafío es cómo vincular la ciencia y la práctica, la prescripción de derechos para los psicólogos clínicos, una sociedad diversa, necesidades de empleo, cuidado controlado, en fin, tenemos todo un mundo todavía por hacer. Aún falta un largo camino dentro de la psicología clínica, como les comentaba, pero podríamos decir que en estos momentos, en la psicología dentro de la psicología contemporánea, la psicología clínica, estas son las teorías y las corrientes que utilizamos normalmente en psicoterapia para el trabajo. Espero que les haya gustado esta información, que les sea de utilidad y que también se den a la tarea de ahondar en estos temas porque la verdad son muy interesantes. Gracias.